Bienvenidos todos a este retiro, este tiempo de reflexión que nos regalamos, como decíamos ayer, para encontrarnos con Dios, para disponernos más al encuentro con Dios, sobre todo en vísperas de este tiempo tan importante, este tiempo litúrgico tan importante del Adviento, que nos recuerda que Dios ha querido compartir su vida con todos nosotros, hacerse uno de nosotros, asumir nuestra condición, para que de esta manera nosotros podamos asumir también la suya, compartirnos lo que Él mismo es. Y quisiera empezar comentando un poco lo que tal vez ayer hablábamos también en la introducción de este retiro, de forma mucho más breve, claro está, pero para poder orientar y encajar los ejercicios y también esta reflexión que vamos a tener. Y también damos la bienvenida a todos los que a través de la señal de internet se conectan con nosotros y quieren compartir con nosotros este momento. Decíamos ayer muy brevemente en la presentación de estos días de retiro que es un tiempo, aunque sea breve, importantísimo, porque cuando hacemos retiro, cuando hacemos silencio en nuestra vida, nos permitimos ser conscientes de que Dios nos está mirando, o mejor dicho, de que Dios siempre nos mira, porque Él no se cansa de eso. ¿No? Lo que espera, como dirá Santa Teresa, es que nosotros elevemos de vez en cuando la mirada, la dirijamos a Él, le miremos, también como Él los mira, ¿no? Pero también los ejercicios son un tiempo para recordar que tenemos que aprender a mirarnos con los ojos de Dios, mirarnos de una manera diferente, porque a veces somos muy duros cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Aprender de Dios, que tiene una mirada tan diferente a la nuestra y sabe ver y sacar lo mejor de nosotros mismos, como también diremos en esta reflexión. Hablábamos también ayer del título del retiro, lo tenemos aquí en la pantalla, sé de quién me he fiado, y como subtítulo Adviento, tiempo de caminar. Decíamos que esta frase, sé de quién me he fiado, es de la segunda carta a Timoteo, de San Pablo a Timoteo, ¿no? Y Pablo la escribe desde la cárcel, con todo lo que ello implica. A Timoteo, el obispo de Éfeso, que es un gran amigo de él, han compartido la fe y han evangelizado juntos. Pablo lo conoció muy joven y pues lo insertó en su labor evangelizadora y por eso han compartido muchas cosas, ¿no? Pero centrándonos un poco más en el tema, decíamos también ayer que este fiarse de Dios, la confianza en Dios, no brota de repente en nosotros, no es que de un momento a otro pues sí ya confiamos en Dios, sino que se precisa de una experiencia profunda, de una relación profunda con el Señor, una confianza sólida, un saber fiarse de Dios, como lo dice Pablo aquí, solo nace de una relación profunda con Dios, del mirar mi propia vida, mi propia historia y descubrir que Dios ha actuado en ella de manera generosa, que ha derramado sus dones a manos llenas. De esa experiencia brota la confianza, el fiarme de Dios. Y es lo que en este texto de la carta a Timoteo va a decir Pablo, ¿no? Si alguno de ustedes desea leerlo en el momento de reflexión, pues es la segunda carta de Pablo a Timoteo, del 1:6, se puede leer de 1:6 al 2:13, ¿no? Es fácil de leer, pero tiene mucho contenido, ¿no? Decía que la confianza brota de esta experiencia profunda de Dios. Nosotros ayer echábamos una mirada en el texto y veíamos que la confianza, la profunda confianza que tiene Pablo en el Señor, brota de que él ha experimentado en su vida que ha recibido la fuerza de Dios,
se ha sentido salvado, ha sentido que Dios le ha dado la vida en plenitud, que Dios le ha dado fortaleza para poder sufrir, para poder afrontar los sufrimientos, ¿no? Entonces de allí brota esta confianza en el Señor. Pero de la misma manera, de la confianza en el Señor, a partir de la confianza, del fiarse en el Señor, va a brotar algo más. El deseo profundo de responder a este don, a esta gracia, a esta generosidad, ¿no? Y Pablo exhortará a Timoteo a responder a esta gracia, a aprender a soportar las fatigas, a vivir las relaciones temporales en libertad, con el corazón puesto en las realidades eternas, como solemos decir, a luchar sin cansarse, a no entretenerse en las cosas de esta vida, sino tener puesto el corazón en el fin que persigue, ¿no? Y a tener, por supuesto, una clara conciencia de quién es Jesucristo para él. Acuérdate de Jesucristo, le dirá, ¿no? Recordemos que esta es una pregunta clave. Jesús le hará a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? No lo que dice la gente, sino cada uno de ustedes. ¿Qué significo yo para ustedes en vuestra vida, ¿no? ¿Qué represento? Yo creo que esta experiencia del fiarse de Dios está presente en muchos personajes bíblicos, con sus luces y sombras, porque los personajes bíblicos son muy parecidos a nosotros. Tienen sus grandes, no sé, cualidades y dones, pero también sus pequeñeces y miserias, ¿no? Pero lo importante y grandioso es que desde su realidad han sabido responder a Dios. Cuando Dios se acercó a sus vidas, buscó transformarlas, ellos supieron responder, ¿no? Y eso es lo que a nosotros debe motivarnos, porque como diremos más adelante, no hay nadie, creo que ninguno de nosotros podemos decir que nuestra vida es estéril si nos disponemos a la acción de Dios, porque para Dios nada hay imposible, ¿no? Entonces, la propuesta o mi propuesta de esta reflexión, para esta reflexión, es reconocer estos elementos de confianza, de entrega, de respuesta a los dones de Dios en algunos personajes bíblicos. Y yo propondría o propongo mirar algunos cuantos personajes que justamente aparecen en este tiempo del Adviento, ¿no? Aparecen en la liturgia muchas veces o algunas veces y también están relacionados con el nacimiento de Jesús. Quisiera que veamos estos personajes de manera bastante sencilla, pero creo que iluminadora, porque en su vida, en su historia, se refleja la mano de Dios y lo que Dios puede hacer en quien se dispone a su acción. Muy bien, empezaríamos ahora la reflexión propiamente dicha, y el primer personaje o los primeros personajes que quisiera proponerles son Zacarías e Isabel. Este matrimonio, esta pareja, parientes, Isabel, pariente de María, ¿no? Y después que los veamos individualmente a cada uno, porque tienen elementos comunes, elementos que comparten, pero también individuales o personales, ¿no? Yo creo que, lo dice el texto bíblico de otra manera, la experiencia de Isabel está íntimamente ligada a la experiencia de Zacarías, su esposo, ¿no? Él es sacerdote, ella, dice el texto bíblico, que es descendiente de Aarón, ¿no? De la tribu de Aarón. Es decir, están ligados ambos a la vida litúrgica, a la experiencia ritual, ¿no? El sacerdote, por supuesto, al templo, ¿no? Pero ella por una tradición. Y esto es significativo porque nos da la idea esta del deseo o el llamado a velar al Señor, estar en vela, algo que se nos recordará muchas veces durante el tiempo de Adviento, ¿no? Estar velando al Señor, estar preparado, acogerlo, celebrar al Señor, ¿no? El texto de Lucas nos dice que ambos, Isabel y Zacarías, eran justos ante Dios y caminaban sin tacha
en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran personas justas, que vivían bien a los ojos de Dios y también a los ojos de los que le rodeaban, ¿no? Isabel y Zacarías representan a lo que nosotros llamamos los pobres de Yahvé. Este grupo de personas sencillas, muchas veces vulnerables en medio de la sociedad, que confían en el Señor, que se abandonan en sus manos y que esperan su salvación. Esperan la salvación del Señor, ¿no? Son parte de la antigua alianza, pero están abiertos a la novedad de Dios, el Dios que se revela de diversas maneras, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? A pesar de ser justos, de vivir la justicia de Dios, estas personas viven la deshonra y la humillación a los ojos de la sociedad y ante su propia mirada. ¿Se sienten así? ¿Por qué? Porque no tienen descendencia, no tienen hijos. Isabel es estéril, ¿no? Confían en el Señor, sí, pero el tiempo pasado, ya son ancianos, de edad muy avanzada, y con los años se han esfumado las esperanzas de poder tener hijos. Y esto pues pesa mucho, causa un sufrimiento muy grande en ellos, por lo que significa en medio de la sociedad y de la cultura. Ahora quisiera que veamos a cada uno de estos personajes de manera individual, ¿no? Primero, echemos una mirada a Zacarías. Yo como subtítulo de este ver a Zacarías he puesto Zacarías, de la incredulidad al silencio, por la experiencia que vive, ¿no? Que vamos a ver. En la experiencia de Zacarías nosotros podemos reconocer la acción de Dios o de un Dios que tarda pero no olvida, ¿no? Porque Dios es así. En nuestra vida también pedimos, no alcanzamos lo que queremos, pero muchas veces en algún momento llega. Tarda pero no olvida. Es el Dios de la palabra que cumple sus promesas y su promesa o su palabra es inmutable, no cambia, porque Él es fiel, ¿no? Sin embargo, no siempre nosotros respondemos a esta palabra, a esta promesa con fidelidad. Y es algo de lo que vamos a ver en la experiencia de Zacarías. En su figura, en la figura de Zacarías, podemos ver que basta cerrar la vía de la fe para que de alguna manera no permitamos que las promesas y los dones de Dios lleguen a nuestra vida. Basta con cerrar un poquito, con no creer un poco en la grandeza de Dios o en que para Dios nada hay imposible. Basta esto para que cerremos y que en nosotros no se cumplan las promesas de Dios, ni los dones se afiancen, ¿no? Sabemos ya lo que pasa con Zacarías, lo digo así muy brevemente para recordarlo. Él es sacerdote, hemos dicho, y le toca en un momento oficiar en el templo, ¿no? Va a ofrecer el culto en el templo y cuando está ofreciéndolo aparece el ángel del Señor y le anuncia que su mujer pues va a tener un hijo y que le llamarán Juan, y también le anuncia la vocación, el destino de Juan. Será el precursor del Mesías, le dice todo esto, ¿no? Entonces Zacarías, sí, él es mayor, se da cuenta de sus limitaciones y le pregunta al ángel, pero ¿qué prueba voy a tener yo de que esto se va a cumplir, de que es verdad lo que me estás diciendo? Le dice, ¿no? El ángel, pues, bueno, no, le dice, bueno, como no has creído en lo que yo te he dicho, te vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. En resumen, es eso lo que sucede, ¿no? A Zacarías le parece imposible, conoce su situación personal, la realidad que vive, normal, conoce muy bien lo que vive, ¿no? Le parece imposible que dadas las condiciones personales y reales, la vida pueda brotar del seno estéril de Isabel, sobre todo por la edad que ella tiene también, ¿no? Y le parece imposible también que él, ya que ha acumulado tantos años, pueda convertirse en padre. En su caso, en esto vemos cómo la razón cierra el acceso a la fe y con ello cierra también el acceso a las promesas de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nuestra razón, sobre todo en estos tiempos que somos tan racionales, que pensamos tanto, pues a veces impide que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida, ¿no?
Pero quizá es importante aquí como puntualizar un detalle de esto, ¿no? Para cerrar nuestra mente y nuestro corazón a las promesas de Dios y que siga habiendo esterilidad en nuestra vida, no es necesario que nosotros rechacemos frontalmente a Dios, ¿no? De que yo me haga ateo para que, siendo ateo, pues entonces ya no se cumplen las promesas de Dios ni los dones de Dios se afianzan en mi vida. No es necesario llegar a ese extremo. Tampoco tengo que ser un gran pecador para impedir a Dios actuar en mi vida. No. El Evangelio nos decía que Isabel y Zacarías eran justos a los ojos de Dios. También, siendo justos o con nuestra justicia, podemos cerrar el acceso a Dios, ¿no? Y en eso somos muy creativos, porque sabemos muy bien cómo hacerla, ¿no? Y debemos estar muy atentos, porque en ocasiones podemos actuar sin darnos clara cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Debemos estar muy atentos en nuestra vida. Bueno, el texto nos dice que al no acoger el proyecto de Dios en su vida, Zacarías queda en un silencio total. Y solo cuando se cumple lo anunciado por el ángel y Zacarías confirma el nombre del niño, sabemos lo que sucede, lo voy a comentar un poquito más adelante, solo cuando pasa eso, Zacarías afirma, asiente lo que el ángel ha dicho, recupera la voz, ¿no? Recupera la palabra y lo primero que hace es testimoniar y glorificar a Dios. La palabra dada para glorificar la obra de Dios. Pero Zacarías queda sumergido en el silencio. Y desde el silencio de lo que significa estar mudo, contemplará cómo la obra de Dios se va desplegando en la historia, ante sus ojos, sin poder hacer más que observar. Va viendo el cumplimiento de lo que se le ha anunciado, pero no puede sino solo observar, porque está sumido totalmente en el silencio. Y esto es porque quien no ha creído, quien no ha vivido la experiencia en sí mismo de un Dios vivo y que actúa, no tiene o tiene muy poco que decir, ¿no? Solo la experiencia nos da como la autoridad. El haber vivido esta experiencia de Dios nos da la autoridad para testificar, para hablar de Dios, ¿no? Pero como sabemos, a partir del texto bíblico, Dios cumple su palabra. Zacarías confirma su participación en el proyecto de Dios, diciendo, sí, se llamará Juan, no diciendo, escribiendo, ¿no? Su nombre es Juan, escribe Zacarías. Escribiendo esto, afirma su participación en el proyecto de Dios y con ello testimonia que Dios es el protagonista de esto. Yo soy el Padre, podría decir, pero todo lo que ha sucedido es obra de Dios. Dios está presente aquí, actuando en este niño, en lo que va a ser este niño. Es curioso porque en el silencio, él se queda mudo totalmente, y en la prueba, porque quedarse mudo para cualquiera de nosotros sería pues, una prueba, una desgracia, podríamos decir, ¿no? En el silencio y en la prueba es donde Zacarías reencuentra la fe. Una fe sólida y acrisolada, para que veamos cómo a veces las dificultades, la prueba, la oscuridad, la noche, como solemos decir, puede ser un tiempo verdaderamente de luz, de recobrar lo que Dios quiere realmente para nosotros. Pasemos al siguiente personaje, Isabel. También le he dado un subtítulo pequeño. Dice, Isabel, del silencio y el ocultamiento a la proclamación y el testimonio. Y vamos a entender por qué le he llamado así. Como hemos dicho, Isabel y Zacarías comparten experiencia, una experiencia común, pero quizá Isabel, dado el contexto, las circunstancias, es quien vive en primera persona y con mayor intensidad el oprobio de no tener hijos. Es ella al final la que todos consideran estéril, ¿no?
la que no puede tener hijos, y aquella que señalan como centro de la desgracia para el clan, para la familia, podríamos decir hoy día, ¿no? El blanco del castigo de Dios. Es ella quien ha traído el mal a esta familia, podría decirse, ¿no? A pesar de que, como decíamos, pues es una persona que vive la justicia a los ojos de Dios. Sin embargo, como decía al principio, Dios siempre tiene una mirada muy diferente a la nuestra, y Dios nos mira de una forma muy diferente, ¿no? Con una ternura que nosotros a veces no podemos entender. Y también mira de manera muy diferente la suerte de esta pareja, de Zacarías e Isabel. Yo creo que aquí muy bien podríamos aplicar una frase de Jesús, la frase o la respuesta que da Jesús cuando se le pregunta sobre el ciego de nacimiento. Le preguntan, y Señor, ¿por qué este nació ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y Jesús responde, ni por el pecado de sus padres, ni por su propio pecado, sino para que se revelen en él las obras de Dios, para que Dios actúe en él, ¿no? Esto pasa también en el caso de Isabel. No es una desgracia a los ojos de Dios el que ella sea estéril. Es una ocasión para que se revelen en ella las acciones de Dios, como en realidad es lo que sucede, ¿no? Ya lo sabemos. Isabel, sin duda alguna, está enterada de lo que vivió Zacarías en el templo, a lo que hemos hecho referencia hace un momento. Y esto se puede mostrar cuando van a circuncidar al niño y le preguntan a ella cómo se va a llamar, y ella afirma, se va a llamar Juan, ¿no? Está el nombre que justamente le da el ángel cuando anuncia el nacimiento a Zacarías. Ella estaba pues informada de lo que le sucedió, ¿no? Pero a diferencia de su esposo, Isabel se entrega y confía plenamente en la promesa de Dios. No duda de que Dios llevará a plenitud lo que promete, ¿no? Es verdad, Isabel ya no es joven, es una mujer muy mayor, y no le es fácil darse cuenta que Dios está haciendo realidad su promesa. Dios ha prometido un niño, el nacimiento de un niño, ¿no? Pero en una mujer mayor que ya no tiene la menstruación, pues es más difícil darse cuenta que está embarazada, ¿no? Entonces, tiene que pasar algún tiempo más prolongado para que ella empiece a sentir en su cuerpo, en su interior, y empiece a ver cambios también en su figura, y darse cuenta que realmente Dios está haciendo realidad su promesa. Pero ella cree desde el principio y se entrega a esto, ¿no? Entonces, cuando descubre que Dios descubre el misterio de la vida en sí, en su interior, ¿no? Que Dios está cumpliendo su palabra, toma una resolución pues sorprendente. ¿Qué hace Isabel? Se oculta en su casa durante 5 meses, dice el Evangelio, ¿no? ¿Y cuál es la razón que ella da para ocultarse? Dice el texto de Lucas que se ocultó y dijo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio ante los hombres. Esa es la frase de Isabel, ¿no? Y es comprensible que se oculte, ¿no? Porque yo creo que Isabel quiere evitar ciertas discusiones, preguntas, suposiciones que le van a hacer los vecinos, los amigos, los parientes, ¿no? Si ella se pone en contacto con ellos. Van a decirle, no es de Dios, si es de Dios, que esto. Mejor ocultarse para Isabel, ¿no? Pero sobre todo creo yo que Isabel quiere, en este tiempo de ocultamiento, digamos, quiere contemplar en silencio y soledad el misterio que crece día a día en su interior. Quiere entrar en relación con el misterio. Y la mejor manera es el silencio y la soledad. Algo que, pues, de lo que hablamos y aconsejamos siempre, ¿no? La quietud, el silencio, la soledad. Aquí podríamos ya, creo, como
concluir una primera enseñanza a partir de este texto, de la experiencia de Isabel, ¿no? Dios llega a la vida de Isabel generando la vida, haciendo realidad lo que a los ojos de los demás es imposible, porque para Él nada es imposible. Dios siempre llega para dar vida, y da vida en abundancia, como dice Jesús. ¿Cómo responde Isabel ante todo esto, ante el misterio que la llena, que la empieza a abarcar totalmente, ¿no? Ella no comprende el misterio, esto es obvio, es claro, ¿no? Sin embargo, lo identifica claramente en sí misma, lo descubre en sí misma, se mira así y lo descubre. En su cuerpo, marcado por los años, sabe perfectamente que la vida que está creciendo en su interior no le pertenece. Sí, ella es la madre y todo, pero detrás de todo lo que está ocurriendo está Dios. La vida que está creciendo en ella es obra de Dios. Él es el protagonista. No comprende, lo decimos nuevamente, pero lo acoge y procura entregarse totalmente a Él, a este misterio, sintonizar con Él, contemplarlo. Y el mejor medio que descubre es el silencio, la soledad. Medio para disponerse a este misterio. No se trata de decir muchas cosas, ante Dios es así. Se trata de aprender a escucharlo, de disponer el corazón, de estar atento a Él. Quizá esto es también a lo que nos invita la experiencia de Isabel. Es curioso, ¿no? Dos ancianos que han recibido el anuncio de la vida de parte de Dios, una promesa que va a cumplirse y que ellos ven que se está cumpliendo, sorprendidos, ¿no? Sin embargo, ambos están sumergidos en el silencio. Zacarías, inmerso en la soledad de su mutismo, se ha quedado mudo, no puede hablar. En este mutismo, en este tiempo en el que tendrá que recorrer el camino de la fe, recuperar la fe. E Isabel, sumergida y absorta ante el misterio de su madura maternidad, que se desarrolla, que está creciendo en ellas. Ambos unidos por la espera inefable de la vida. Durante estos 5 primeros meses de embarazo, Isabel hace todo un camino de fe, un tiempo de silencio y contemplación que la prepara a una nueva y mayor revelación. Va a descubrir algo más aún, Isabel, ¿no? Una revelación de la acción de Dios que va más allá de su propia experiencia. Y es lo que va a descubrir en el encuentro con María, en lo que nosotros llamamos la visitación, el texto de la visitación. Durante estos meses Isabel ha contemplado el misterio y ha aprendido a sintonizar con él. Y esto la ha preparado para reconocer, la ha hecho capaz de reconocer que las promesas de Dios empiezan a cumplirse ya en el vientre de María. Y la tan ansiada liberación, salvación, está cada vez más cerca. ¿Qué sucede cuando se encuentran Isabel y María? Es el tiempo para romper el silencio. Isabel ha estado escondida en silencio también durante 5 meses. Ahora, cuando se encuentra con María, el silencio se rompe. Isabel reconoce que ella no es una isla en medio de la acción de Dios. Hay otras personas que también viven esta experiencia. Y María le confirma que Dios está actuando también en su propia vida, que lo que ella vive es cierto. ¿Y qué sucede? Pues estalla en una alabanza ante el Dios que ha tocado la vida de María y en alabanzas al Hijo que está en el vientre de María también, ¿no? Voy a saltar una parte, aquí una breve parte. ¿Y qué aprenderíamos de la experiencia de María y de Zacarías también, ¿no? Yo tengo 2 pequeñas ideas. La primera, nadie es tan viejo que no pueda realizar algo nuevo. Nadie es tan viejo que no pueda realizar algo nuevo. O nadie es tan viejo para que en su vida no se pueda realizar algo nuevo.
Todos somos sujetos de cambio y transformación. Tengamos 20, 50, 80 años. Lo que importa es tener vivo el corazón, despierto a la acción de Dios. No importa la edad. El Padre siempre tiene abierta una puerta de esperanza para quien reconoce su verdad. Es lo que sucedió en estas personas. Dios actuó en sus vidas y ellos supieron responder con sus fragilidades, pero respondieron. Y el Adviento es un tiempo de preparación para recibir al Dios que llega a compartir nuestra vida. Prepararse implica un camino de cambio, volverse a Dios desde el corazón, hacer nuevamente el proceso de fe, el camino de fe, reandar nuestra fe para renovarla y actualizarla. Y todos estamos llamados a eso. Y una segunda idea, lo que podemos aprender de esta experiencia: nadie es tan estéril que no pueda concebir una vida nueva. Nadie es tan estéril que no pueda concebir una vida nueva. Y esto no por nuestros grandes dones, nuestras cualidades o los servicios que prestamos a Dios, ¿no?, que pueden ser muy pomposos y muy bien hechos, ¿no? No por eso, sino simplemente porque Dios lo quiere así. Porque es obra de Dios. Porque quiere manifestar su acción en nuestra vida, de la manera que Él lo puede hacer, ¿no? Y porque para Él nada hay imposible. Si pudo sacar la vida, con mayúscula, de un sepulcro, ¿qué no puede hacer Dios en nuestra vida, ¿no? Paso al siguiente personaje, Juan Bautista. Yo le he titulado o subtitulado así: Juan Bautista, ante todo, la verdad que nos hace libres, porque es una característica de Juan, ¿no? Juan es un personaje muy particular. El texto de Lucas nos dice que Juan crecía en espíritu y su espíritu se fortalecía. Habitó en el desierto hasta el día en que se manifestó a Israel, ¿no? Parece que este niño o este jovencito lleva en los genes algo de los padres, esta tendencia a la soledad y al silencio, ¿no? Se va al desierto. Pero en realidad en Juan, esta búsqueda del silencio y la soledad, yo creo que más bien es como un tiempo de preparación para su misión, para aquello que Dios le ha encargado, ¿no? Ser el precursor del Mesías. Pero también podemos decir o ver que es un tiempo necesario para crecer en la conciencia de la propia vocación. Saber a qué estoy llamado, a qué me invita el Señor, ¿no? Silencio y soledad nos ayudan en el fortalecimiento y crecimiento de la propia misión, de la propia vocación. Decía que Juan es un personaje muy particular, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando él predica la conversión y bautiza a las personas? Va mucha gente, van soldados, van fariseos, publicanos, ¿no? Y él los bautiza, pero a veces tiene formas fuertes de hablar con ellos, ¿no? El texto de Juan nos dice, por ejemplo, que Juan les grita, ¿no? Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? El hacha está puesta en el árbol. Todo árbol que no dé frutos será cortado y arrojado al fuego, le dice a la gente. Pues sí, la gente escucha media asustada y bueno. Pero es la forma, el profetismo clásico de Israel. En esto Juan sintoniza con los antiguos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero esto lo diferencia mucho de Jesús. Jesús no es así. Jesús tiene otras formas totalmente diferentes, de llamar también a la conversión, de decir la verdad a las gentes, pero de otra manera, ¿no? Muy diferente. La misión de Juan consiste en preparar el camino al Señor, lo sabemos, volver los corazones a Dios, y Juan la va a cumplir a cabalidad. Pero quizá una de las características más resaltantes de su ministerio es vivir la verdad y la autenticidad en su vida y en todo lo que hace, ¿no? En la proclamación de su ministerio. Por ejemplo, en relación a Jesús, cómo vive su verdad, ¿no? O la verdad, la autenticidad. Juan tiene clara conciencia de que él no es el Mesías,
sabe cuál es su misión, cuál es el proyecto que Dios le ha encargado. Por eso cuando se acercan las autoridades judías a preguntarle quién eres, él responde claramente que no es el Mesías. No es digno de desatar las sandalias al Mesías, dice, ¿no? Y reconocerá también que su bautismo no es el bautismo definitivo, es solamente un signo, ¿no? El bautismo definitivo que dará inicio a la nueva humanidad es el que otorgará el Mesías, ¿no? Él, pues no le importa tener fama y honor ante la gente, ¿no? Y cuando aparece Jesús, Juan lo señalará, dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, e invitará a sus discípulos, a sus propios discípulos, a seguir a Jesús. O sea, no le importa a él la gloria, la honra, ¿no? Lo que le importa es que se cumpla el proyecto de Dios. Yo debo menguar, él debe crecer, dirá Juan, ¿no? Es auténtico en relación a Jesús. En relación a su ministerio, a lo que él hace, también es auténtico y la verdad por delante, ¿no? Hemos dicho que es muy directo al llamar, en su llamado a la conversión, ¿no? Y como solemos decir, le canta las 40 a cualquier persona, ¿no? Sin temor alguno, sin acarrear las consecuencias que esto le puede ocasionar. Como sabemos, Juan denuncia a Herodes, ¿no? Le echa en cara a Herodes que vive con la esposa de su hermano, Herodías, su hermano Filipo, ¿no? Está cometiendo adulterio, le dice, ¿no? Y se lo dice de manera muy fuerte, ¿no? Y esto es lo que va a provocar al final su muerte, lo va a llevar a su muerte, ¿no? Vive la verdad. Para Juan la verdad es innegociable, ¿no? Y actúa en consecuencia. ¿Qué nos enseña la vida de Juan en este Adviento, especialmente para este tiempo de Adviento? Es necesario hoy y siempre vivir en una auténtica sintonía con el misterio de Dios. Como vivía Juan, ¿no? El desierto, la soledad, fueron tiempos necesarios e importantes para entrar en una relación profunda con Dios. Y este también es nuestro llamado, ¿no? Vivir esta auténtica sintonía con el misterio de Dios. El honor y la imagen no deben ser lo más importante para el creyente. Lo más importante debe ser agradar a Dios, cumplir su voluntad, hacer presente su proyecto. Y esto de todo corazón, ¿no? Santa Teresa nos hablaba de andar en verdad, ¿no? Una relación con Dios solo puede darse desde la verdad, desde la autenticidad. Ante Dios las caretas sobran, caen, no sirven de nada, porque Dios ve más allá de lo evidente, o sea, sabe muy bien qué hay detrás de la careta que yo quiero ponerle, ¿no? Él ve nuestro corazón. Vivir la verdad ante Dios. Paso al siguiente personaje, San José, ¿no? Yo le he dado un subtítulo también, le he puesto San José, el hombre de los sueños y las noches, ¿no? Porque San José sueña mucho, así nos lo presenta el Evangelio de Mateo. Nosotros sabemos que los caminos de Dios son siempre incomprensibles, aún estando pues en relación con Él, Dios siempre se revela sorprendiéndonos y desinstalándonos y sacándonos de nuestras seguridades. Es su forma de actuar, ¿no? Pero nunca fuerza, siempre llega y trata de conquistarnos, de seducirnos para embarcarnos en su proyecto, ¿no? Es la forma que tiene de llevarnos a donde quizá nosotros nunca hubiéramos pensado ir, ni se nos hubiera ocurrido, ¿no? Pero Dios nos conquista y nos lleva donde Él cree que es nuestro lugar. Yo creo que esto es lo que pasa con San José. Él ya tiene organizada una vida, pero Dios se le revela y su vida da un vuelco. Además, Dios elige un camino muy especial para revelársele, para dársele a conocer. José es el hombre de los sueños. El Evangelio de San Mateo nos presenta
4 momentos en que San José sueña. Y es el sueño es el vehículo, el medio que Dios utiliza para revelársele, para revelarle su vocación, pero también para ayudarlo y orientarlo en los momentos difíciles, de crisis, ¿no? En la oscuridad, momentos de oscuridad que vive San José. Quisiera que veamos como brevemente estos momentos. El más importante es el primer sueño, por supuesto, y ahí es donde sobre todo nos centraremos. Sabemos lo que ocurre con José y María, los padres de Jesús. Ellos se han desposado, ¿no? Pero todavía no conviven, y sin embargo María aparece embarazada, ¿no? Lo más lógico es que José se haya enterado de lo que ha sucedido, pues por boca de María misma. María se lo cuenta, ¿no? Esto es como lo más lógico, ¿no? Pero José, como nos dice el texto bíblico, como mira la situación y decide repudiarla en silencio, ¿no? Dejarla, digamos, no hacer público eso, sino hacerlo en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué decide esto? ¿No? ¿Qué hay detrás de las ideas, del pensamiento de José, ¿no? José no entiende el misterio que hay aquí, ¿no? Él confía plenamente en María, en su virtud, en lo que ella es, y seguramente en lo que le ha detallado, le ha contado ella, pero se siente desbordado. Y sobre todo descubre que si, como María le ha contado, Dios está detrás de todo esto, y él cree en ella, cree en María, si Dios está detrás de todo esto, lo mejor es no interferir con los planes de Dios. Yo no me meto porque ahí está Dios, yo no entiendo qué quiere hacer, mejor en silencio me voy y cierro la puerta, ¿no? Algo así. Por eso opta por retirarse en silencio sin acusar a María, ¿no? Sabe bien que esta manera de actuar traerá el murmullo de la gente, ¿no? Pero la cuestión es que al final no hablarán mal de María, sino de él, de José, porque la gente dirá, mira, que no sabe lo que hay detrás ni nada, ¿no? Mira, José la embarazó y la dejó, la abandonó, ¿no? Entonces, José asiente, acepta, ¿no?, quedar mal ante los demás por el bien de María, ¿no? Por María. Una primera enseñanza a partir de esta experiencia de José. José acepta quedar mal ante los ojos de los hombres para salvar a María. Por eso el Evangelio nos dice que era un hombre justo. Buscar el bien del otro sería una buena forma de caminar en este tiempo de Adviento. En este contexto al que hemos hecho referencia, José vive su primer sueño. Es la primera noche. Ha tomado la decisión, cree que es la más apropiada porque está velando por el bien de María, pero en su interior todo es oscuridad, todo es noche. ¿Qué hacer? En este momento de oscuridad se le revela a Dios en un sueño. En este sueño el ángel del Señor le confirmará que el origen de la maternidad de María es el Espíritu Santo. Algo que él sabía en su interior, ya se lo había contado María y él cree en ella. Pero en el sueño el ángel le revelará algo más. Le revelará la misión que Dios le confía a él mismo. Tú estás aquí, pero tienes una misión en todo esto. No te puedes escapar, ¿no? Y su misión es ser padre ante todo Israel de este niño que nacerá del vientre de María, ¿no? De María. Con todo lo que ello implica, ¿no? La responsabilidad que implica como padre en el seno de una familia y ante la ley. Y el signo de esta misión, del encargo de esta misión, es que tú, José, le vas a poner el nombre de Jesús, porque esto es lo que tenía que hacer el padre, ¿no? Poner el nombre al hijo. Qué paradoja, en medio de la oscuridad se hace la luz. José supera la prueba, acepta cumplir la misión con toda responsabilidad y al hacerlo se adentra nuevamente en la oscuridad luminosa del misterio de Dios. Y así se incorpora al proyecto del Padre
renunciando a todo protagonismo. ¿Por qué? Porque al final él no es el padre. Ante la ley sí, pero no es el padre real, ¿no? Es Dios el protagonista de todo. José acepta esta misión sabiendo que se la ha puesto Dios, se la ha dado Dios, pero él no es el padre de Jesús, ¿no? ¿Qué podemos aprender aquí de José? Hasta aquí, ¿no? José vive abierto a la novedad de Dios, que siempre es incomprensible y se revela en la vida. Nos invita también a estar abiertos, a tener los ojos como abiertos, valga la redundancia, para captar al Dios que se revela en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Vive abierto al bien del otro, vela por María, el cuidado de María. Está dispuesto a ser parte del proyecto divino y así cumplir y vivir la voluntad de Dios. La renuncia a todo protagonismo. Dios lo es todo. Dios es el protagonista de todo. Segundo sueño, segunda noche. El Evangelio es mucho más reservado, más breve en estos otros sueños que tiene José, pero bueno, el niño ha nacido, los pastores han ido a adorarlo, los magos, todo parece ser alegría y fiesta, pero de repente cae la noche nuevamente y José vuelve a soñar. Se le anuncia que la vida del niño corre peligro y que tiene que huir del lugar donde está, Belén se supone, a Egipto, ¿no? Para salvar la vida del niño. ¿Qué hace José? El texto bíblico dice que se despierta en la noche, toma al niño y a su madre y huyen a Egipto, ¿no? Podemos suponer, imaginar lo que sucedió en estas noches o cómo fueron estas noches. Tiempos de preocupación, de sobresalto por los temores a la persecución y demás, ¿no? ¿Cómo se muestra José en este contexto? Está atento a la voz de Dios, capta la voz de Dios, responde con prontitud al llamado de Dios. Es como si Dios ya le ha concedido el don de sintonizar con su voz y de responder rápidamente, una pronta respuesta. Y una dedicación plena y total a la familia, al cuidado de la familia, ¿no? Bien, vienen el tercer y cuarto sueño que también lo tengo, pero voy a saltar para poder terminar a tiempo. El siguiente personaje, como ya ustedes se imaginan, es María. María he puesto yo como subtítulo, María o la entrega total e incondicional a la obra de Dios. María es como la plenitud de la entrega, tanto la plenitud de la vocación, ¿no? Ser madre del Hijo de Dios, y la plenitud de la respuesta, una entrega total y sin condición a la obra de Dios, ¿no? A diferencia de José, María aparece muchas más veces en el Evangelio, ¿no? Habla un poquito más que José. Bueno, cualquiera hablaría más que José, que no dice ninguna palabra, ¿no? Pero María está, pues, en más ocasiones aparece en el Evangelio, sobre todo en los momentos claves de la vida de Jesús, las bodas de Caná, el inicio del ministerio de Jesús, o en el Calvario, por ejemplo, es la plenitud del don de Dios, ¿no? Que se entrega por amor para dar vida en plenitud a la humanidad. Pero vamos a ver que María en toda circunstancia aparece totalmente confiada a Dios y despojada de cualquier señal de vanagloria, de autosuficiencia, ¿no? Y quisiera que veamos como algunos puntos de este actuar de María y también del modo como Dios se acerca a la humanidad, ¿no? El texto de la Anunciación es un texto muy privilegiado porque nos permite ver cómo Dios se acerca, cuando quiere a una persona, se acerca a ella para cortejarla, ganarla y encaminarla en su proyecto, ¿no? Porque, como hemos dicho hace un momento, Dios actúa de esta manera y nos lleva a donde quizá nosotros nunca hubiéramos pensado llegar. Y esto es lo que sucede con María. Dios se acerca para cortejar a la humanidad, es como el primer subtítulo.
Dios tiene siempre la iniciativa. Dios es el centro de la vida, es el protagonista de todo. Es Él quien se acerca a María para proponerle ser partícipe de su proyecto de salvación. Por su parte, si nosotros vemos el Evangelio, en ningún momento María aparece como una joven sin futuro ni proyectos. María estaba encaminada ya en un proyecto muy importante, estaba desposada, y aunque hay mucha distancia entre el siglo I y el siglo XXI, yo imagino que también en el siglo I se harían algunos planes en vistas al hogar y a la familia, ¿no? A la casa o al ajuar, como se suele decir, ¿no? Entonces había cierta preparación y ella estaba embarcada ya en un proyecto, estaba desposada con José, ¿no? Y en este momento llega Dios. Dios irrumpe en su vida cuando parece que todo está ordenado, cuando todo está organizado, ¿no? Es lo que suele hacer Dios. Llega cuando ya todo lo tenemos bien y bien planeado y como que le da vuelta a todo, ¿no? Y lo que suele suceder, sobre todo en el texto, en los textos bíblicos, cuando Dios llega, siempre causa asombro y desconcierto, ¿no? Y es altamente significativo que la primera palabra que dirige el ángel a María es alégrate, alégrate, le dice el ángel, ¿no? Y yo creo que este saludo pone de manifiesto la intención que tiene Dios y el tono de la conversación, el tono que quiere darle a la conversación que establece con una persona. Dios se alegra siempre de entrar en relación con nosotros, de tratar con nosotros. Y quiere que su alegría sea contagiosa, nos contagie, que también nosotros nos alegremos, ¿no? Además, este saludo, ¿no?, está íntimamente ligado a la salud verdadera. Salve, dice todavía algunos textos, algunas traducciones, ¿no? Salve María, es transmitir la salud. Y la salud verdadera en la Biblia es la salvación, ¿no? Dios quiere darnos su salvación, entrar en contacto con nosotros para que vivamos una alegría desbordante y para que alcancemos la salvación. Siempre busca eso, ¿no? Estas palabras tan cercanas y directas de Dios provocan desconcierto y asombro. El texto nos dice que María se turbó. La acción de Dios siempre provoca asombro y nos saca de nuestros planes y nuestras seguridades. Y la primera respuesta del creyente fiel es ponerse a discurrir y reflexionar, a rumiar lo sucedido, a rumiar la irrupción de Dios. Y es lo que pasa en María, que dice el texto bíblico que se preguntaba qué significaría ese saludo, ¿no? Yo creo que aquí ya podemos extraer una primera enseñanza. María nos enseña a leer nuestra vida cuando Dios irrumpe en ella, a mirar la acción de Dios en nosotros, al Dios que actúa y actúa siempre y constantemente en nuestra vida. Nosotros solemos decir en nuestra vida de fe que María es el prototipo de la humanidad y el modelo de la Iglesia. Y bien podemos decir que la mirada de Dios a la humanidad es siempre una mirada complacida. Si Dios se alegra de entrar en relación con María, no es solo por María, sino que Dios se alegra siempre de entrar en relación con nosotros. Lo añora, lo quiere. Somos nosotros los que a veces no le permitimos o ponemos límites a esta relación con Él, ¿no? En María podemos darnos cuenta de que Dios, que siempre posa sus ojos en nosotros, quiere llevarnos al reconocimiento de su presencia en nuestro interior. Quiere hacernos ver nuestro interior, que Él está en nosotros, que Él habita en nosotros. Su mirada nos quiere llevar a descubrir la bondad presente en nosotros. Somos criaturas llenas de bondad, porque hemos salido de su mano, ¿no? Sí, tenemos nuestras cosas, pero todo lo hizo bueno, dice el libro del Génesis. Y al hablar de
del ser humano, dice, era muy bueno, porque hemos salido de la mano de Dios, ¿no? Si miramos otro detalle importante de este encuentro, el encuentro de Dios con María no empieza con un reproche, ¿no? Dios no le echa en cara los desastres o infidelidades de la humanidad para convencerla, para que participe de su proyecto, no. No hay reprimenda de ningún tipo ni castigo. El encuentro discurre a través de cauces amorosos y concretos de lo más natural y espontáneo. Otra característica de este encuentro con Dios es que Dios actúa sin concurso de varón, le he titulado yo. Y es que la virginidad es como la virginidad, la concepción virginal de María pone de manifiesto que el protagonista de todo es Dios. Dios es el protagonista de esta obra, ¿no? Y Dios actúa siempre sin avasallar, sin atropellar, pide el consentimiento de María. María da su sí generoso y Dios actúa, ¿no? Pero creo que hay un punto importante aquí en esto, ¿no? La encarnación de Dios siempre está ligada a la virginidad. Es decir, hacer presente a Dios en nuestra vida, quererlo traer, entre comillas, a nosotros, o hacerlo presente aquí en medio de una reunión, siempre pasa por un corazón virgen. ¿Qué quiero decir? Un corazón virgen es un corazón libre de protagonismo, de autosuficiencia. Yo debo buscar siempre la gloria de Dios, no mi gloria. Cuando yo busco la gloria de Dios, Dios se hará presente, realidad. Pero en el momento en que asoma nuestro protagonismo, Dios se esfuma, desaparece, ¿no? Porque no va con eso. Dios le gusta la humildad. Dice Santa Teresa que a Dios la Virgen le trajo por su humildad a su vientre, ¿no? Y nosotros, dice, le traeremos atado de un cabello a nuestros corazones y no querrá irse si ve que somos humildes, ¿no? Quisiera ahora, como para concluir, señalar algunas características de este encuentro, mejor dicho, de la respuesta de María. ¿Cómo responde María al llamado que le hace Dios? Que puede muy bien ser modélica, pero es una invitación a nosotros para también responder a la invitación que siempre nos hace el Señor, ¿no? La primera característica, disponibilidad total. Como hemos dicho, María tenía ya sus proyectos, sin embargo, la respuesta de María es la total disponibilidad. Se ofrece al plan de Dios sin condiciones. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dice el Evangelio. Y en el caso de María, en el caso concreto de María, ya sabemos qué ocurre cuando se da esta entrega total, sin límites. En María se da una capacidad generativa sin comparación. Concibe en su seno al Hijo de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros aprendemos a entregarnos totalmente, cuando nos damos más y más, Dios se hace más y más presente en nuestra vida, ¿no? Y somos capaces de generar también vida en nuestro entorno, crear vida, transmitir vida a los demás, cuando somos disponibles y nos entregamos a Dios. Otra característica, la humildad. El lugar que María ocupa en el plan de Dios es absolutamente destacado. Sin embargo, nosotros no vemos en María ni una pizca de vanagloria, de soberbia, de autoglorificación. No vemos nada, a pesar de la importancia que tiene en el proyecto de Dios. Y es que nada más ajeno de quien se reconoce como la sierva o la esclava del Señor, ¿no? Su humildad no es falsa,
no dice que es humilde y no lo es, ¿no? Ella reconoce la grandeza de la obra que Dios está haciendo en su vida, ¿no? El Magnificat, que lo rezamos muchas veces, dice, Dios ha mirado mi pequeñez, Dios me ha mirado, la mirada de Dios se ha posado en mí. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María reconoce la obra de Dios, pero es la obra de Dios, no es mi obra. Es grande, sí, pero porque Dios lo quiso así. Y esa es la verdadera humildad. María, mujer en camino, otra característica. Dios le revela a María su proyecto, lo que quiere hacer a través de ella, ¿no? Pero esta gran noticia, esta revelación, no deja a María, pues, no sé, guardada en su casa, pasmada, alejada de la realidad. Todo lo contrario, la pone en movimiento, la saca de su casa, ¿no? Y la pone en camino. Sabemos lo que pasa después, va donde Isabel, ¿no? A servirla, a acompañarla, a ayudarla, lo que sea, ¿no? Pero ahora que María ha recibido, ha acogido el proyecto de Dios, el Espíritu dirige con mayor seguridad y certeza su vida. El Espíritu la invita a hacer el camino de la fe. Decimos muchas veces que María es la peregrina de la fe. Y es que en su vida tendrá, como todos, que aprender a confiar ante el misterio que se le revela y que ella, por supuesto, no entiende, ¿no? Cuando Jesús lo encuentran en el templo, después de estar perdido 3 días, y le preguntan qué hace ahí, y él responde, no sabían que tenía que estar en la casa, en las cosas de mi padre, en la casa de mi padre, ¿no? Y ellos se quedan, porque no entienden, no saben, no comprenden. Y el Evangelio, Lucas dice, María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón, ¿no? María también tiene que hacer el camino de la fe, como todos, ¿no? Desde su disponibilidad, desde su apertura. Y por último, María, mujer de alabanza. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María se ha puesto en camino y se pone en camino para alabar a Dios. Y esta es la respuesta de todo aquel que se siente tocado por el Señor. Que realmente cuando Dios toca la vida de una persona, brota la alabanza. Porque se reconoce que a pesar de la pequeñez, de la, no sé, pobreza o miseria, Dios pone sus ojos en mí y actúa en mí, a pesar de lo que yo puedo ser, ¿no? Y de ahí brota la alabanza confiada que reconoce la majestad absoluta de Dios y al mismo tiempo se percibe estar ante un misterio, ¿no? El misterio de Dios que llega a mí y me quiere transformar, quiere sembrar, depositar vida en mí, ¿no? ¿Qué nos enseña o qué aprendemos de la experiencia de María para este tiempo? Y ya con esto concluimos. Que el llamado de Dios solo puede vivirse desde una donación total. Cuando hay una entrega total, podemos llevar a plenitud el llamado, la vocación a la que Dios nos invita, ¿no? Como instrumentos suyos, dejándole actuar, para que se haga realidad su proyecto en el mundo o en mi propia vida. La experiencia de María nos enseña que nuestras fuerzas no cuentan tanto como nuestra disponibilidad y apertura. Lo más importante es la disponibilidad y la apertura. Nosotros podemos ver, y en estos personajes y en otros, en la Sagrada Escritura o en los santos que conocemos, cuántas pequeñeces y pobrezas tenían. Sin embargo, lo que contó era su disposición, su apertura a Dios. Los apóstoles pues no eran ni grandes sabios ni gente muy educada. Sin embargo, tenían un corazón sencillo y abierto. Y eso permitió que Dios, que Jesús los plasmara, les enseñara. Y ellos acogieron, ¿no?, esta enseñanza del Señor.
Lo más importante es la disponibilidad y la apertura. La experiencia de María nos enseña que el Espíritu es quien realiza la tarea, la obra, la misión, cuando nos disponemos a Él. Y por eso tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu y ponernos en sus manos. Al final, Dios siempre es el protagonista. Nosotros nos disponemos y hacemos uso de las herramientas que tenemos a mano. Pero el proyecto es de Dios y Él lo sacará adelante. Y por último, en María, el hacer consiste en rendirse enteramente a Dios. Más que hacer, es rendirse a Dios, ponerse en sus manos. El hacer consiste en ser la esclava del Señor. También para nosotros creo yo que esto es como muy válido, el disponernos al Señor, ponernos en sus manos para que Él actúe. Esto es lo más importante, no tanto hacer muchas cosas, ¿no? Sino disponernos para que actúe Él a través de nosotros. Que estos personajes que hemos visto, de los que hemos reflexionado y que aparecen en este tiempo de Adviento, que su testimonio, la obra que Dios ha hecho en ellos, sea para nosotros motivadora y nos invite también a disponernos a pesar de nuestras pobrezas y pequeñeces y dejar a Dios actuar en nuestra vida. Al final, como decíamos, Él es el protagonista y en Él tenemos que confiar y en sus manos tenemos que poner nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.